Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Mexlibo. Hoy tenemos una exclusiva que muy pocos canales se atreverían a tocar. Tenemos a un invitado que estuvo en las entrañas de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Operó directamente en la célula del Mencho, en el estado de Colima, controlando nada más y nada menos que el puerto de Manzanillo, la principal entrada de precursores químicos de toda América. Por razones obvias, de seguridad, su voz está distorsionada y su rostro oculto. Hermano, ¿cómo quieres que te llamemos hoy? Llámame el Caimán. Así me decían en el puerto. Gracias por el espacio, hermano. Estoy aquí porque quiero que la gente entienda cómo funciona realmente este monstruo desde adentro. No es como en las series de televisión, no hay glamour, no hay honor. Es pura sangre, dinero y una paranoia que te come vivo todos los días. Todo empezó por ahí del 2016. Yo no era un sicario, ni un matón de rancho. Yo era un tipo con estudios, un agente aduanal que trabajaba en el puerto de Manzanillo. Tenía mi familia, mi casita de Infonavit en Salagua, mi cochecito. Una vida normal. Ganaba unos 15,000 pesos al mes, que para Manzanillo no está mal. Pero con 2 hijos siempre estás al límite, ¿sabes? El puerto de Manzanillo es un mundo aparte. Son kilómetros y kilómetros de contenedores. Grúas gigantes que parecen dinosaurios de metal. Camiones entrando y saliendo las 24 horas del día. Hay un calor húmedo, insoportable. Y un olor a diésel y a mar que se te mete en la ropa. Un martes cualquiera, estaba yo revisando unos pedimentos de importación. Era mercancía que venía de Ningbo, China. Supuestamente eran refacciones para motocicletas. Me tocaba hacer la inspección física. Cuando abrimos el contenedor, había cajas de cartón normales al frente, pero el peso no cuadraba con la declaración. Mandé a los maniobristas a mover las primeras tarimas. Y atrás había cientos de tambos azules. De esos de 200 litros, sin etiquetas, sin nada. Yo sabía perfectamente qué era eso. Eran precursores químicos, lo que usan para cocinar la metanfetamina y el fentanilo. En ese momento, yo tenía que levantar un reporte a la Marina y confiscar el contenedor. Pero antes de que pudiera sacar mi radio, se me acercó un tipo. Era un supervisor de patio, un güey que llevaba años ahí. Me pone la mano en el hombro, me aprieta fuerte y me dice al oído: Caimán, ese contenedor ya está liberado. El patrón manda saludos. Hay 100,000 pesos en tu casillero y la tranquilidad de que tu esposa María y tus niños, Pablito y Sofía, van a dormir bien esta noche. Puedes llamar a la Marina, y mañana salen en las noticias. Mencionó los nombres de mis hijos. Así, sin titubear. Yo me quedé helado, hermano. Sentí que el estómago se me caía al piso. No pude decir nada. El tipo me soltó, sonrió, me dio una palmada y se fue. Yo me quedé ahí, mirando los tambos azules, temblando. Esa misma tarde, fui a mi casillero y ahí estaba una mochila deportiva. La abrí en el baño, encerrado en un cubículo. Eran fajos de billetes de 500 pesos, nuevos. 100,000 pesos. Más de lo que ganaba en medio año. Ese fue mi boleto de entrada al infierno. No tuve opción, o al menos eso me dije a mí mismo para poder dormir. ¿Y qué hiciste con ese primer pago? Lo escondí. Estuve 3 días sin tocar un solo billete. Con la mochila metida en el doble fondo del closet de mi casa. Estaba aterrorizado de que la Marina hiciera una auditoría o de que me estuvieran vigilando. Pero pasaron los días y nadie dijo nada. El contenedor desapareció del sistema, como si fuera magia. Así es como opera la maña en el puerto, hermano. Tienen infiltrados en todos los niveles. Desde el maniobrista que maneja el montacargas hasta los altos mandos de la aduana y, te lo digo con todo el respeto pero con toda la verdad,
elementos de las Fuerzas Armadas que hacen la vista gorda. A la semana siguiente, me citaron en un restaurante de mariscos muy famoso ahí en Las Brisas, en Manzanillo. Fui solo, sudando frío. Cuando llegué, me pasaron a un privado al fondo. Había 3 hombres armados, con pecheras tácticas y radios, pero escondidos bajo camisas holgadas. En el centro de la mesa estaba un hombre delgado, de unos 40 años, tomando un aguachile y una cerveza Pacífico. Era el jefe de plaza de la célula del CJNG en Colima. Le decían el ingeniero. El tipo me miró, se limpió la boca con una servilleta de tela y me dijo que le gustaba cómo trabajaba, que era un tipo discreto. Me explicó que el cártel Jalisco Nueva Generación, la gente del Señor de los Gallos, del Mencho, estaba tomando el control absoluto de Colima. Me dijo: el puerto es la joya de la corona, Caimán. Por aquí entra la vida del cártel, los químicos de China y de India. Y tú vas a ser uno de nuestros semáforos. Me explicó mi función. Yo no iba a matar a nadie. Yo no iba a vender droga. Yo solo tenía que perder contenedores. Me pasaban las claves de los contenedores que venían de Asia. Y yo tenía que alterar el sistema informático para que esos contenedores fueran clasificados en semáforo verde, sin revisión. O si caían en rojo, revisión física, yo tenía que emitir el dictamen de que todo estaba en orden. A cambio, me pagarían 50,000 pesos semanales, más bonos por cada contenedor pesado que sacáramos. Si me negaba, el ingeniero fue muy claro. Me dijo: yo no amenazó 2 veces. Si no jalas, te pido un favor. Cómprate un seguro de vida para que al menos tu viuda tenga con qué enterrarlos a todos. ¿Qué podías responder a eso? Asentí con la cabeza. A partir de ese día, me convertí en una pieza de la maquinaria financiera y logística del cártel más sanguinario de México. ¿Y el dinero? El dinero empezó a fluir de una manera asquerosa. Al principio te sientes culpable, pero luego el cerebro humano es muy cabrón. Se adapta. Empecé a comprar cosas, pagué deudas, cambié el coche. Le dije a mi mujer que me habían dado un puesto gerencial con comisiones de empresas extranjeras. Y te la crees. Te sientes intocable porque estás protegido por fantasmas armados. ¿Cómo era exactamente el proceso para sacar los químicos del puerto? Es una obra de ingeniería criminal, hermano. Mucha gente piensa que el narco es puro tipo con cuernos de chivo disparando a lo pendejo. Pero la logística que manejan en Manzanillo es nivel corporativo. Funciona así. El contacto del cártel en Shanghái o en Guangzhou compra los precursores, digamos fenilacetato o precursores para fentanilo. Los meten en un contenedor y los ocultan con el método de gancho ciego, o simplemente falseando el bill of lading, el conocimiento de embarque. Por ejemplo, declaran que traen maquinaria textil o juguetes de plástico. El barco viaja semanas por el Pacífico, llega a Manzanillo y descarga. Ahí es donde entramos nosotros, la célula interna. Yo recibía un mensaje en un teléfono encriptado, un BlackBerry modificado en aquel entonces, o por Signal después. El mensaje solo traía el número del contenedor, por ejemplo, HLX U839-201-4. Ese era el objetivo. Mi trabajo era rastrear en qué terminal estaba, si en la TEC, en la SSA o en Ocupa. Una vez ubicado, se sobornaba o se amenazaba al operador de la grúa Pórtico. En el turno de madrugada, que es entre las 2 y las 5 de la mañana. Cuando hay menos personal federal, movíamos el contenedor a una zona ciega de las cámaras, que nosotros mismos habíamos mandado desviar o apagar fingiendo un mantenimiento. Luego entraba un equipo de rompedores. Eran especialistas del cártel que sabían abrir los candados fiscales. Los marchamos, sin romperlos.
usando ganzúas y calor. Abrían el contenedor en chinga. En menos de 15 minutos, vaciaban los tambos de químicos y los pasaban a camiones de basura, a pipas de agua clonadas o a camiones de carga de empresas fantasma que ya estaban adentro del puerto. Rellenaban el contenedor original con tierra, piedras o chatarra para que el peso cuadrara más o menos en la báscula de salida. Volvían a poner el marchamo y listo. El camión con los químicos salía por las aduanas usando carriles donde el vista aduanal ya estaba en la nómina. Literalmente pasaban toneladas de precursores químicos frente a las narices de la Guardia Nacional y la Marina. Y si por alguna razón un marino se ponía terco o un perro olfateador marcaba algo, el vista aduanal corrupto lo entretenía. O hacíamos una llamada al jefe de la plaza y mágicamente el comandante a cargo del turno recibía una orden superior por radio de dejar pasar ese transporte. Teníamos al puerto agarrado por el cuello. En un buen mes, lográbamos sacar hasta 20 contenedores. Cada contenedor representaba millones de dólares en ganancias para el Mencho una vez que esos químicos llegaban a los laboratorios clandestinos en la Sierra de Jalisco y Michoacán. Y yo era el arquitecto de esa evasión. ¡Wow! ¿Y llegaste a conocer a los altos mandos? ¿O siempre fue a través de intermediarios? Conforme fui demostrando que era eficiente y no hacía preguntas estúpidas, fui subiendo en la confianza de la célula. Ya no solo me usaban para liberar contenedores, sino que me empezaron a llevar a las reuniones de logística. Querían que les diseñara rutas de evasión fiscal. Fue entonces cuando me metieron de lleno a la boca del lobo. Una noche, el ingeniero me mandó llamar. No fue en un restaurante, fue en una finca a las afueras de Colima, rumbo a Comala. Me recogieron en una Toyota Tacoma blindada. El chofer iba escuchando narcocorridos, fumando un gallo de marihuana, y llevaba un fusil Barrett calibre 50 atravesado en los asientos traseros, como si fuera una sombrilla. Cuando llegamos a la finca, parecía una fortaleza militar. Había fácil unos 40 sicarios apostados en los muros, en el techo, todos con pecheras con las letras CJNG, cascos Kevlar, chalecos balísticos. Era un ejército privado. Me pasaron a la terraza, y ahí estaba parte de la cúpula que operaba la región occidente. No te voy a dar nombres específicos de los grandes, porque sigo queriendo conservar mi cabeza en los hombros. Pero estaba el mando militar de la zona, un ex caibil guatemalteco que entrenaba a los sicarios, y el encargado de finanzas. Estaban tomando whisky etiqueta azul, riéndose, asando unos cortes de carne carísimos. El ingeniero me presentó. Este es el licenciado que nos tiene la puerta de Manzanillo abierta de par en par. Todos me miraron. Te juro que la mirada de esos tipos te congela la sangre. No tienen alma en los ojos. Son como de tiburón, muertos, fríos. El jefe financiero me invitó un trago y me dijo: «Mira, cabrón, el patrón», refiriéndose al Mencho, «está muy contento con los números de Colima. Pero tenemos un problema. Los sinaloenses, el cártel de Sinaloa, nos quieren calentar la plaza. Están tratando de meter su propia línea por el puerto comprando a otros agentes. Tu trabajo ahora es identificar quién de tus compañeritos en la aduana está trabajando para la contra. Y me pasas los nombres. Nosotros nos encargamos de la limpieza». Yo traté de excusarme. Le dije: «Señor, yo de aduanas sé mucho, pero yo no soy investigador. No sé quién ande en malos pasos». El tipo dejó el vaso en la mesa de golpe. Se acercó a mí. Me agarró del cuello de la camisa y me jaló hacia él. Olía a alcohol y a pólvora. Me dijo al oído: «Aquí no hay no sé, licenciado. O nos traes los nombres de los traidores, o te ponemos a ti en la lista de los traidores. ¿Estamos claros?». Sentí que me orinaba encima. Solo pude decir: «Sí, señor».
Esa noche regresé a mi casa vomitando, llorando en el volante de mi camioneta. Entendí que ya no era un empleado corrupto, era un prisionero del cártel. Y ahora me estaban pidiendo que entregara a mis propios compañeros de trabajo para que los descuartizaran. ¿Tuviste que entregar a tus compañeros? Es la parte de la que más me arrepiento en mi vida, hermano. Es un peso que me va a llevar al infierno, estoy seguro. Llegué al trabajo al día siguiente con una paranoia brutal. Veía a todos mis compañeros y me preguntaba quién de ellos estaría agarrando dinero del cártel de Sinaloa. Había un chavo, le decíamos el Rulas. Tenía como 26 años, recién casado. Empezó a llegar en un Mercedes-Benz y a traer relojes de marca. En Manzanillo, un vista aduanal no se compra un Mercedes nuevo de un día para otro, a menos que ande chueco. Además, lo vi firmando pedimentos de unos contenedores que venían de Sudamérica, rutas raras que no nos correspondían a nosotros en el CJNG. Yo sabía que el Rulas estaba trabajando para los de Sinaloa o para los de la familia michoacana. Traté de hacerme pendejo, de no decir nada. Pero a la semana, el ingeniero me mandó un mensaje de voz. Caimán, el tiempo corre, queremos un nombre. Entré en pánico. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en la amenaza que me hicieron. Y lo hice. Escribí el nombre del Rulas y las placas de su Mercedes en un mensaje y le di a enviar. Me sentí la peor escoria de la humanidad. 3 días después, el Rulas no llegó a trabajar. Nadie sabía nada. A la semana siguiente, apareció un video en redes sociales, en esos blogs del narco. Era él. Estaba hincado en un campo de limones en Tecomán, golpeado, rodeado de 4 sicarios con la cara tapada. En el video, lo hicieron confesar que estaba facilitando la entrada de precursores para los Chapos, cártel de Sinaloa. Después de la confesión, bueno, tú sabes lo que hacen. Lo decapitaron vivo frente a la cámara. Yo vi el video en mi celular, encerrado en el baño de mi oficina. Escuché sus gritos. Era mi compañero. Yo comía con él en la cafetería. Y yo lo mandé a la muerte. Renuncié a mi alma ese día. Me metí al baño a lavarme la cara y no podía dejar de llorar, pero un llanto silencioso. Porque si alguien me veía débil, yo sería el siguiente. Después de eso, nadie en el puerto se atrevió a mover un dedo sin el permiso del cártel de Jalisco. El puerto se volvió un monopolio absoluto. Yo me volví el coordinador principal. Manejaba una red de 40 personas corruptas en el puerto. Ganaba millones de pesos. Me compré una casa blindada en una zona exclusiva de Colima. Contraté guardaespaldas. Me convertí en el monstruo del que estaba huyendo. Y la violencia en el estado, hermano, se disparó a niveles que nunca habíamos visto. Colima, siendo el estado más pequeño de México, se convirtió en el primer lugar en homicidios per cápita del mundo. Y todo por el puerto. ¿Cómo era vivir en Colima durante esa guerra tan sangrienta? Era vivir en un estado de sitio permanente. Un infierno en la tierra. Entre 2021 y 2022, hubo una fractura interna brutal. Un grupo que trabajaba para el CJNG, que se hacían llamar los Mezcales, porque operaban desde el penal de Colima y en un barrio llamado El Mezcalito, decidieron separarse del Mencho. Hubo una pelea en la cárcel, mataron a varios, y de ahí la guerra salió a las calles. Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán, se volvieron zonas de guerra total. Yo estaba en medio de todo. Aunque mi trabajo era administrativo, logístico, cuando hay guerra, todos en la empresa corren riesgo. Las calles después de las 8 de la noche estaban desiertas. Veías convoyes de camionetas, las famosas monstruos, con blindaje artesanal, patrullando las avenidas como si fueran los dueños absolutos. Los halcones, punteros, estaban en cada esquina, en motos, con radios, reportando cada movimiento.
Yo tenía que moverme con 3 camionetas escoltándome. Recuerdo una tarde en Villa de Álvarez. Iba a ver a uno de los contadores de la célula. Estábamos en una marisquería, a plena luz del día, como a las 3 de la tarde. De repente, escuchamos un frenón de llantas afuera. Mis escoltas, que estaban en la mesa de al lado, se pararon de inmediato. Sacaron las armas cortas y me gritaron: ¡Al piso, patrón! Me tiré debajo de la mesa. La madera olía a cloro y a pescado. Empezó la balacera. El sonido de un rifle de asalto disparando a ráfaga en un espacio cerrado es algo que te revienta los tímpanos. Te desorienta. Sientes que el pecho te va a explotar por la onda expansiva. Las balas destrozaban los cristales, las sillas, la barra de mosaicos, los gritos de la gente, de los meseros. Había una familia con una niña chiquita a unas mesas de nosotros. La mamá abrazaba a la niña gritando histérica. Mis escoltas repelieron la agresión, vaciaron sus cargadores hacia la calle. Fueron tal vez 3 minutos, pero se sintieron como 3 horas. De repente, silencio. Solo el sonido de los vidrios cayendo y el llanto de la gente. Mis escoltas me levantaron del cuello. Me sacaron arrastrando por la puerta de atrás hacia la cocina. Salimos por el callejón de la basura. Nos subimos a una camioneta que estaba intacta y arrancamos a toda velocidad. En el camino, vi a uno de los atacantes tirado en la banqueta, sin media cara. Un chamaco de no más de 18 años, con unos tenis piratas y un arma que era más grande que él. Ese día entendí que el dinero no servía de nada si te iban a volar la cabeza en una marisquería. La guerra contra los mezcalesnos hizo volvernos más sanguinarios, más paranoicos. El ingeniero ordenó limpiar toda la zona. Empezaron a desaparecer decenas de jóvenes. A cualquiera que sospecharan que andaba de puntero para los contras, lo levantaban, los llevaban a casas de seguridad en Tecomán, donde tenían tambos con ácido y fosas clandestinas. Yo no iba a esos lugares, pero veía las cuentas. Yo pagaba la nómina, hermano. Yo firmaba las autorizaciones para comprar cientos de litros de sosa cáustica, palas, cal, bolsas negras. Yo sabía perfectamente para qué era ese material. Yo financiaba las desapariciones con el dinero que sacábamos del puerto. Dios mío. ¿Y la policía no hacía nada? ¿No intervenía? ¿La policía? Hermano, nosotros éramos la policía. O mejor dicho, nosotros les dábamos las órdenes. El nivel de penetración del cártel en las instituciones locales de seguridad era total. Teníamos en nómina desde los policías de tránsito, que nos servían de halcones, hasta los comandantes y directores de seguridad pública de varios municipios. Pagábamos quincenas millonarias. El sistema funcionaba así. Teníamos un encargado de relaciones públicas, vamos a llamarle el LIC, que se reunía en lugares discretos con los mandos policiales. Les entregaban sobres Manila llenos de efectivo. Un policía raso se podía llevar sus 5,000 pesitos extras a la quincena, nomás por reportar si entraba la Marina o la Estatal a ciertas colonias. Un comandante se metía 50,000, 100,000 pesos. A cambio, ellos nos limpiaban la zona. Si el cártel necesitaba ir a levantar a un grupo de contras en una casa en el centro de Colima, se le avisaba a la policía municipal. Vamos a entrar a la colonia Fátima. No queremos patrullas en 10 cuadras a la redonda por las próximas 2 horas. Y mágicamente, las patrullas se retiraban, apagaban las cámaras del CE5 y nos dejaban operar a nuestras anchas. Si alguien de nosotros caía detenido por accidente, o porque un policía nuevo no sabía cómo estaba el rollo, la orden era soltarlo de inmediato antes de que lo presentaran al Ministerio Público. Y si algún mando policial se ponía digno, si quería ser el héroe y rechazaba la charola de plata, entonces le aplicaban el plomo.
Hubo un director de policía, no voy a decir de qué municipio para no destapar la cloaca más de lo necesario, que quiso frenar el avance de la barredora del cártel. Se negó a recibir el pago y empezó a arrestar a nuestra gente. El ingeniero no dijo nada al principio. Dejó pasar un mes. Un día, este director iba en su camioneta blindada con sus escoltas. Lo interceptaron 2 camiones de volteo, le bloquearon la calle y bajaron como 20 sicarios con fusiles calibre 50 y lanzagranadas. No le dieron ni tiempo de rezar. Destrozaron la camioneta, mataron a los escoltas y a él lo sacaron vivo. Lo llevaron a una brecha. Lo torturaron durante 2 días, grabando todo en video. Y luego tiraron su cuerpo descuartizado frente a la presidencia municipal, con una cartulina verde fluorescente. El mensaje era clarísimo. Aquí manda el CJNG. La plaza es del Señor de los Gallos. O se alinean, o todos terminan igual. Después de eso, no hubo un solo policía en todo el estado que se atreviera a detenernos siquiera por pasarnos un alto. Teníamos vía libre. Yo, como logístico, me movía por todo el estado escoltado, sin que una sola autoridad me detuviera. Pero esa sensación de poder es una trampa. Crees que eres un rey hasta que el cártel mismo se voltea contra ti. ¿A qué te refieres? ¿Te empezaron a cazar los tuyos? Exacto. Ese es el problema con estos grupos criminales, hermano. No hay lealtad. Solo hay miedo, dinero y conveniencia. Cuando las cosas van bien, eres el mejor amigo. Te invitan a los bautizos, eres el compadre. Pero cuando algo sale mal, necesitan cabezas para cortar. En 2023, la presión internacional sobre el gobierno mexicano por el tema del fentanilo se puso cabronísima. Los gringos, la DEA, empezaron a exigir resultados reales, no nada más discursos. Así que el gobierno federal mandó a las fuerzas especiales de la Marina a tomar el control absoluto de las aduanas y del puerto de Manzanillo. Cambiaron a todos los mandos civiles, metieron a marinos, instalaron nuevos equipos de rayos X, trajeron perros entrenados de Estados Unidos, empezaron a auditar todo. Nuestro sistema de evasión se vino abajo de la noche a la mañana. De repente, nos atoraron 3 contenedores seguidos llenos de químicos para el fentanilo. Fue un golpe de decenas de millones de dólares. El patrón, arriba, en la sierra, se encabronó muchísimo. El ingeniero estaba desesperado. ¿Y quién era el coordinador de aduanas del cártel? Yo. Yo era el responsable. Me citaron en una bodega en Tecomán. Yo sabía que algo andaba mal, la intuición te lo grita. Mis escoltas habituales no llegaron por mí. Mandaron a otros cabrones que no conocía, serios, sin hablar en todo el camino. Cuando llegué a la bodega, no había carne asada, no había música. Estaba el ingeniero, sentado en una silla de plástico, con un bate de aluminio en la mano, y 5 sicarios apuntándome. Me bajaron de la camioneta a golpes. Me patearon las costillas. Me tiraron al piso. Me quitaron los celulares y las llaves de mi casa. El ingeniero se acercó, me agarró del pelo y me levantó la cara. Estaba furioso, los ojos inyectados en sangre. Me gritó: «Me estás robando, hijo de tu puta madre. Te vendiste con los de Sinaloa, me estás poniendo los contenedores con la Marina». Yo lloraba, escupía sangre, le juraba por la vida de mis hijos que no, que la Marina había traído equipo nuevo, que los gringos estaban encima, que era imposible sacarlos. Pero en la maña, la lógica no existe cuando pierden dinero. Alguien tiene que pagar. Me hincaron. Uno de los sicarios cortó cartucho con su AR-15 y me la puso en la nuca. El metal frío del cañón en mi cabeza es una sensación que revivo en mis pesadillas todas las noches. El ingeniero me dijo: «Te voy a dar una semana, Caimán. Una semana para que recuperes el costo de esos 3 contenedores.
O voy a tu casa, agarro a tu viejita, agarro a tus chamaquitos, los pico en pedazos y te los doy a comer antes de desollarte vivo. Luego me dio un batazo en las costillas que me rompió 3 huesos. Me dejaron tirado en la bodega, sangrando, tosiendo, medio inconsciente. Ahí supe que estaba muerto. No había forma humana de conseguir los millones de dólares que costaba esa mercancía. Me habían usado, me habían exprimido, y ahora yo era el chivo expiatorio de su fracaso logístico. ¡Qué locura! ¿Cómo lograste salir vivo de eso? No me quedó de otra que usar todo lo que aprendí de ellos en su contra. Cuando me dejaron tirado, me tomó horas levantarme. Tenía las costillas rotas, apenas podía respirar. Caminé kilómetros por una carretera secundaria hasta que un trailero se apiadó de mí y me llevó a Colima. No fui al hospital. Eso sería un suicidio porque el cártel controla los ingresos por herida de bala o golpes en urgencias. Fui a una clínica clandestina de un doctor que nosotros mismos usábamos. Me vendó, me dio tramadol para el dolor y me largué. No fui a mi casa. Sabía que la tenían vigilada. Llamé a mi esposa desde un teléfono público. Ella estaba aterrada. Le habían estado llamando números desconocidos, colgando. Le dije, agarra a los niños, nada de maletas, solo los documentos de identidad, y salgan por la puerta de atrás. Vayan a la terminal de autobuses, suban al primer camión a Guadalajara y no usen sus teléfonos. Tenía yo guardado un fondo de emergencia. Dinero en efectivo que había enterrado en el jardín de una casa de seguridad abandonada que el cártel usó hace años y que todos olvidaron. Fui, desenterré una caja de municiones donde tenía unos $100,000 y pasaportes falsos que yo mismo había tramitado, aprovechando mis contactos en el puerto. El problema era salir del estado. Colima es pequeño y el cártel tiene retenes, filtros, disfrazados de civiles en todas las salidas a Jalisco y Michoacán. Si me veían en mi coche o en un autobús, me bajaban y me mataban. Así que hice lo impensable. Fui a la base naval de Manzanillo. Sabía que yo estaba en una lista negra, que la Marina me estaba investigando por corrupción. Llegué a la puerta principal, golpeado, sangrando, y le dije al centinela: soy el agente aduanal que mueve los químicos del CJNG en el puerto. Tengo los nombres de los mandos militares comprados, tengo las cuentas bancarias, tengo las rutas. Si no me sacan de este estado ahorita mismo, me van a matar y nunca van a desmantelar la red. Me detuvieron inmediatamente, claro. Me interrogaron por 48 horas sin parar. Agentes del Aceido, Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Volaron desde la Ciudad de México. Les di todo. Di los nombres de las empresas fachada, los códigos de los contenedores que venían en camino desde China, los nombres de mis compañeros corruptos, las ubicaciones de las casas de seguridad en Tecomán, y lo más doloroso, los nombres de los comandantes de la misma Marina que estaban recibiendo dinero. Hubo un purga gigantesca gracias a mi testimonio. Desmantelaron a la mitad de la célula del ingeniero. Confiscaron bodegas, armas, dinero. A cambio, el gobierno mexicano me metió a un programa de protección de testigos no oficial. Me dieron nuevas identidades a mí y a mi familia, y nos sacaron del país. Hoy vivo en un lugar que ni siquiera mis hermanos saben. Trabajo como un simple empleado de mantenimiento. Gano lo justo para comer, pero duermo. Bueno, dormir es relativo. Cada vez que escucho una camioneta frenar fuerte o un rechinido de llantas, me tiro al piso. No puedo ver una Tacoma negra sin empezar a sudar frío. Destruí la paz de mi familia. Metí a mi esposa y a mis hijos en una pesadilla eterna. Cambiaron de nombre. Perdieron a sus abuelos, a sus amigos. Todo por mi avaricia. Así que,
A todos los chavos que ven series como Narcos, a los que escuchan corridos tumbados y se creen que la vida del cártel es traer ropa de diseñador, buchonas y dinero fácil. Están muy equivocados. El cártel te da dinero un rato, pero te cobra con tu alma, con tu paz y eventualmente con tu sangre o la de tu familia. No hay salida limpia de este mundo. Yo sigo vivo, pero estoy muerto por dentro, hermano. Esa es la verdadera historia de Colima y el puerto de Manzanillo. Es una historia escalofriante, Caimán. Agradecemos tu valentía por contarla aquí. A toda nuestra audiencia de Mexlibo, suscríbanse, dejen sus comentarios y seguiremos trayendo estas realidades crudas. Nos vemos en el próximo episodio.